¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión para presentarles el video número 8 de nuestra unidad de aprendizaje Física 2. Permítanme, compañeros, mostrarles aquí lo que es el contenido de nuestra unidad de estudio. Recuerden que en el video anterior ya terminamos lo que es la unidad 1. Llegamos hasta la sección 1.5, en donde el último tema que vimos fue el límite elástico. Bien, hoy vamos a entrar a la unidad número 2 con el tema general de la hidrostática. Entonces vamos a ver la introducción hacia esta unidad 2 y después vamos a continuar haciendo los demás temas. Permítanme entonces mostrarles por aquí lo que es el tema y los apuntes de la introducción hacia la unidad 2. Este apunte, compañeros, les comento de una vez, se los voy a enviar al grupo de Classroom. Ustedes lo copian a su cuaderno y ya sea que lo escaneen o le toman fotografías y me lo envían como tarea ahí mismo en el grupo de Classroom. Recuerden que es el único lugar donde podemos estar recibiendo tareas, porque ahí se generan automáticamente las calificaciones. No las podemos recibir por otro medio, compañeros, más que por Classroom. Entonces, les voy a comentar. La unidad 2 habla del tema de la hidrostática, pero voy a empezar a leer aquí una introducción. Dice, la hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos. Entonces, recuerden, estamos en física y en este caso estamos en la unidad de aprendizaje Física 2. Y dentro de lo que es la hidráulica, ¿sí? Sí, la física se divide en la mecánica y la mecánica también está dividida en tres grandes grupos. Uno de ellos es la mecánica del cuerpo rígido, otro es la mecánica del cuerpo deformable y una tercera es la mecánica de los fluidos, que es la que nosotros estamos o vamos a tratar ahorita aquí. Mecánica de los fluidos. Dice, analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el mejor aprovechamiento de las aguas. Eso es la hidráulica, entonces, compañeros. Entonces, por aquí voy a continuar leyendo, en donde dice, la hidráulica se divide en dos partes. La hidrostática, encargada de lo relacionado con los líquidos en reposo. Eso estudia la hidrostática, compañeros. Todas las propiedades físicas y mecánicas de los líquidos, pero en estado de reposo. Por su parte, compañeros, la hidrodinámica, que es la otra parte en que está dividida la hidráulica, la hidrodinámica estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Entonces aquí hay dos temas dentro de la hidráulica. Uno es la hidrostática y otro sería la hidrodinámica. Nosotros nos vamos a dedicar ahorita al tema de la hidrostática. Recuerden aquí, la unidad 2 se llama hidrostática. Entonces vamos a estar por aquí en esta parte de lo que es la hidráulica. La hidráulica, compañeros, tiene dos principios fundamentales para toda su teoría. Aquí lo dice. La hidráulica se fundamenta en las siguientes consideraciones. Tiene dos consideraciones muy importantes. La primera dice que los líquidos son isótropos. Es una palabra media rara, probablemente no la han escuchado. Isótropos. Pero aquí hago una definición que quiere decir manifiestan las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. Es decir, un volumen de un líquido cualquiera, no necesariamente necesita ser agua, es un líquido. La hidráulica se refiere a líquidos. Entonces, los líquidos manifiestan las mismas propiedades físicas en todas sus direcciones, arriba, abajo, adelante, atrás, hacia todas las direcciones. Eso quiere decir que el líquido es isótropo. Esa palabra significa eso. Y la otra gran consideración donde se fundamenta la teoría de la hidráulica es lo que dice el inciso B. Son incompresibles y totalmente fluidos. Se está refiriendo a los líquidos, que no se pueden comprimir. Eso quiere decir entonces que son incompresibles, no se pueden comprimir.
Su volumen es constante, aunque le apliquemos una presión chica, mediana o grande, no se puede comprimir. Y un líquido es totalmente fluido, ¿sí? A eso se refiere los líquidos, son totalmente fluidos, ¿sí? Pongan, por decir, un vaso de agua, tírenlo sobre la mesa y no se queda la forma que tenía dentro del vaso, ¿no? Sino que se extiende, es fluido, fluye. Entonces, con estas dos consideraciones es donde se fundamenta toda la teoría de la hidráulica. Voy a continuar leyendo. Dice, mediante el cálculo matemático, el diseño de modelos a pequeña escala y la experimentación con ellos, es posible determinar las características de construcción que deben de tener las presas, puertos, canales, tuberías y las máquinas hidráulicas, como el gato y la prensa. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en este párrafo, compañeros, es que el estudio de la hidráulica, ¿sí? Aquí el estudio de la hidráulica, ¿sí? Nos va a permitir poder diseñar diferentes máquinas y diferentes obras de construcción, como lo acabo de mencionar. Un buen estudio mediante un cálculo matemático de sus fórmulas, ¿sí? Fórmulas de la hidráulica, la teoría de la hidráulica, pues que vamos a ir conociendo poco a poco, y también hacer modelos a escala, ¿sí? Pequeños modelos, con ellos podemos experimentar y ver qué características va a tener nuestra construcción o nuestra máquina. Y aquí miren, aquí les puse una imagen de una presa. Más que nada, a lo que quiero que vean es la cortina de la presa, esta gran estructura que está conteniendo todo el volumen de agua que hay en la parte de atrás de ella. Y que esta agua es un volumen muy grande que tiene un peso, el agua pesa. Normalmente pudiéramos tomar 1 kilo por cada litro de agua. Entonces, el agua pesa y el peso también es un empuje que está causándole hacia esta estructura que lo está deteniendo. Por lo tanto, hay que diseñar la estructura, esta presa, ¿sí? Hay que diseñarla, esta cortina más bien, para que no vaya a colapsar y que pueda resistir los empujes del agua. Eso lo hacemos con el estudio de la hidráulica. Otra imagen que les puse por aquí, compañeros, es una máquina hidráulica, como dice por acá arriba. Esa máquina hidráulica, en este caso, es un gato hidráulico. ¿Qué significa eso? Que para subir un peso o cargar un peso de un auto que puede llegar a los 800 o a los 1000 kilos, eso es lo que pesa un auto, ¿sí? Se puede levantar aplicando este principio de en el lado izquierdo se aplica una fuerza pequeña a un área también pequeña de esta tubería, dijéramos, un área pequeña, se le aplica una fuerza pequeña y lo que nos origina aquí es de que en el otro extremo, en el lado derecho, a un área grande nos va a originar una presión grande. Entonces, una persona normal, dijéramos, puede aplicar una fuerza aquí de, digamos, de 50 kilos y acá en el otro lado, esa fuerza se va a multiplicar mucho más grande, de tal manera que pueda levantar lo que es el auto. Entonces, esto es una máquina hidráulica que funciona con puro líquido nada más. Ya puede ser un líquido agua o puede ser algún aceite en especial, ¿sí? Bien, voy a seguirles mostrando los apuntes, compañeros, en donde aquí en la introducción entonces dice, la hidrostática, lo que ya nos compete en este curso, dijéramos, la hidrostática tiene por objetivo estudiar a los líquidos en reposo, ¿sí? No a los líquidos en movimiento, eso los estudia la hidrodinámica. Punto y seguido, dice. Se fundamenta en leyes y principios como el de Arquímedes, ¿sí? Pascal o la paradoja hidrostática de Stevin, mismos que contribuyen a cuantificar las presiones ejercidas por los fluidos y al estudio de sus características generales. Entonces, la hidrostática, compañeros, está fundamentada en estos principios
es bien conocido el principio de Arquímedes. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. O el principio de Pascal, que también es muy utilizado en la hidrostática. Y ahorita les voy a mostrar también unas imágenes. Así como el de la paradoja hidrostática de Stevin. Entonces, en estos principios se fundamenta la teoría de la hidrostática. Vamos a ver a qué se refiere eso. Miren, el principio de Arquímedes. ¿Sí? Este principio lo que nos está diciendo es de que el agua, ¿sí? O más bien, en este caso el agua, ¿no? Porque estoy acá que les voy a mostrar una imagen de un barco y un océano. Es el agua, dijéramos, pero en realidad es un líquido, en términos generales. Un líquido eh, lo que hace es que genera una presión, un empuje hacia un objeto que esté, que vayamos a introducir en él, le genera una fuerza, pero el peso de ese objeto también genera una fuerza, pero que va hacia abajo por efecto de la gravedad. Entonces, por aquí, en el primer ejemplo, en el inciso A, dice que si ese objeto o la fuerza de la gravedad es más grande que el empuje, entonces el objeto se va a ir al fondo de ese líquido, ¿sí? No va a flotar, pues, ¿no? Porque la fuerza de la gravedad o el objeto es más pesado que el empuje que está proporcionando el líquido. En el ejemplo del medio estamos, dijéramos que intermedios, ahora sí. Eh, la fuerza de gravedad o el peso de este objeto que tengo por ahí es igual a la fuerza que está provocando el empuje. Y entonces las dos fuerzas son iguales y el objeto está ahí sumergido, sin estar en la superficie, pero sin estar en el fondo tampoco de este recipiente, cuando las fuerzas se equilibran. Pero cuando el objeto pesa muy poco, entonces el empuje es más grande y el objeto puede flotar. La fuerza de gravedad es más pequeña o el peso del objeto es pequeño y el empuje es más grande que él y entonces lo que hace es que el objeto flote. Y este principio, compañeros, es el que se aplica en la construcción de los barcos, como en esta imagen que les estoy proporcionando, en donde el empuje del agua, en este caso digamos que el océano, es un empuje, una fuerza muy grande en comparación con lo que llegue a pesar toda la estructura del barco. Y como entonces el empuje es más grande y la fuerza de gravedad o el peso de este barco es pequeño, el objeto va a flotar. Y ese es el principio que se sigue en la construcción de los barcos, que los objetos floten. Y esto nos lo enseñó Arquímedes, ¿sí? Hace casi 2000 años, allá por la antigua Grecia. Entonces, el principio de Arquímedes nos está diciendo, nos está dando esta información. ¿Y qué dice el principio de Pascal? Pascal nos está diciendo lo que les mostraba hace un momento de la máquina hidráulica, ¿sí? Nos está diciendo que si aplico una fuerza pequeña en un área pequeña, ¿sí? En el otro extremo, si hay un área mucho más grande, entonces la fuerza va a ser mucho más grande también y con esa podemos levantar objetos de manera muy fácil con una máquina hidráulica. Y por aquí nos está proporcionando una fórmula, el principio de Pascal, en donde nos dice que esta fuerza 2 es igual a la fuerza que se aplicó aquí, la fuerza 1, multiplicada por la división del área 2 entre el área 1. Y por aquí hice unos ejercicios para comprobar más visualmente este efecto, en donde yo aquí les estoy poniendo unos datos y digo, si aplico una fuerza de 5 kilogramos aquí en la fuerza 1, una fuerza de 5 kilogramos y el área de este cilindro, el área en metros cuadrados es de 0.5 metros cuadrados, si aplico esta fuerza en esta área, y en el otro extremo tuviera un área más grande de, digamos, de 3 metros cuadrados, ¿cuál sería la fuerza que me generaría en ese punto? Entonces, aplicando esta fórmula y colocando los valores ahí en esas variables o en esas incógnitas, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo que la fuerza 2 va a ser igual a F1, que F1 son 5 kilos.
que va a estar multiplicando a el área 2 dividido entre el área 1. Si hacemos esta operación, compañeros, entonces nos va a arrojar que la fuerza 2 tiene un valor de 30 kilogramos. Entonces vean la conversión. Aplicamos 5 kilos aquí del lado izquierdo y del lado derecho se generó un empuje de 30 kilogramos. Por eso podemos levantar objetos más pesados colocándolos aquí en donde dice F2 y aplicando una fuerza muy pequeña en donde dice F1. Lo que les mostraba la imagen hace un momento de que cómo levantamos un auto allá en los talleres mecánicos, por ejemplo, ¿sí? Que levantamos los autos para hacerles mantenimiento. Pues aquí, del lado izquierdo, se aplica una fuerza muy pequeña y entonces este principio de Pascal hace que en el otro extremo podamos levantar algo muy pesado. Entonces, de eso trata los estudios de la hidrostática. Y la paradoja de Stevin, por aquí les dejo una imagen en donde nos dice que el agua, ¿sí? Como dice aquí, dice, voy a leer todo mejor. ¿Sabías que la presión ejercida por un líquido solo depende de la altura y del peso específico del líquido? Es una pregunta que nos hace, ¿no? Dice, no depende ni de la forma del recipiente ni de la cantidad del líquido. Esta es la paradoja hidrostática de Stevin, ya que a simple vista pensaríamos que el recipiente que contenga mayor cantidad de líquido ejercerá mayor presión, pero no es así. Entonces vean que aquí tenemos una imagen con diferentes geometría de la tubería y vean que aunque por acá digamos que hay poquita agua en este tubo, por aquí en medio ya es una cantidad más grande de agua, por aquí incluso la línea está quebrada, etcétera, etcétera, diferentes figuras, pero vean que la presión del líquido o el nivel del líquido es exactamente el mismo. También pudiéramos conocerlo como vasos comunicantes, en donde el nivel del agua es exactamente el mismo. Esto lo usamos mucho en la construcción, en la albañilería, cuando los albañiles utilizan una manguera para pasar un nivel precisamente de construcción, en donde ponen su manguera en un lado con una marca de una cierta altura y al otro extremo, ¿sí? El agua les marca la misma altura que tenían en el punto original. Y esto se llama entonces la paradoja de Stevin. Bien, finalmente por acá dice, el término fluido se aplica a líquidos y gases. Entonces vean que no es nada más de los líquidos. Los gases también son fluidos, son unos fluidos también. Dice, porque ambos tienen propiedades comunes. Entonces líquidos y gases comparten las mismas propiedades. No obstante, conviene recordar que un gas tiene una densidad muy baja, es decir, su peso es muy bajo comparado con el peso del agua, por ejemplo. Tiene una densidad muy baja debido a la separación entre sus moléculas. Las moléculas del gas están muy separadas en comparación con las moléculas del agua o las de un líquido. Y entonces el gas es menos pesado, por eso aquí que dice una densidad muy baja. Y por tanto, puede comprimirse con facilidad. Un gas sí se puede comprimir, mientras que un líquido es prácticamente incompresible. Los líquidos no se pueden, digamos que en términos prácticos, no se pueden comprimir. Entonces, por acá dice, los líquidos y los gases no tienen forma definida. Ya lo vimos, adoptan la forma de su recipiente. Dice, adoptando la del recipiente que los contiene. Ah, pues aquí lo decía, miren. Finalmente, recordemos que un gas es expansible. Por consiguiente, su volumen no es constante, pues al pasarlo a un recipiente de mayor volumen, inmediatamente ocupa todo el espacio libre. ¿No? Y esto es cierto, un gas, si lo tenemos en un volumen pequeño y lo pasamos por medio de un conducto hacia un recipiente más grande, ¿sí? Y cerramos la llave de paso, pues el gas va a ocupar todo el volumen del recipiente grande, o sea, su volumen se expande. Y precisamente por eso también se puede comprimir. Un gas sí se puede comprimir. Dice aquí, un líquido, por su parte,
no tiene forma definida, ¿no? Claro, adopta la forma de su recipiente, ya lo vimos. Pero sí tiene, entonces, sí tiene un volumen definido. Ese sí, su volumen no lo puedo hacer más pequeño ni lo puedo estirar tampoco. El líquido no se comprime, ¿sí? Y por acá vean entonces que tengo un cubito con unas moléculas de gas y si el cubo fuera más grande, pues el volumen de este gas también ocuparía todo el espacio del cubo, de tal manera que eso me provoca que tenga una densidad muy pequeña, ¿sí? Que ocupe volumen, todo el volumen que lo contiene y que también sea muy compresible. En cambio, un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, vean cómo adopta las diferentes formas de estos frascos, ¿sí? Pero no crece su volumen, ¿sí? Y no se puede comprimir tampoco. Entonces aquí están, compañeros, una introducción a lo que es la hidráulica y a lo que es la hidrostática. Este es el tema que nos compete entonces en esta unidad número 2, la hidrostática. Por aquí les voy a dejar este apunte. Si quieren imprimir las imágenes, las recortan y las pegan en su cuaderno. Lo demás lo tienen que escribir a mano, ¿sí? Si no pueden imprimir, traten de copiar lo más, dijéramos, bonito posible, si dibujos bonitos, traten de copiarlos y hacerlos a mano, si gustan, compañeros, y los colorean y todo este tipo de cosas, ¿no? Que se vean unos apuntes muy bonitos, porque al final del curso, dependiendo cómo andemos en la pandemia, y si es posible, les tendré que revisar su cuaderno de apuntes. Todos deberán de estar en orden. De una vez se los comento para que no lo hagan en hojas sueltas, no lo hagan una parte en un cuaderno, otra parte en otro y después ya no encuentren sus apuntes, porque dependiendo cómo nos vaya, entonces es posible que al final les pueda revisar su cuaderno y eso les va a generar más puntos. Bien, compañeros, entonces hasta aquí les dejo el tema del día de hoy. Pasen este apunte a su cuaderno, lo escanean o le toman fotografías y me lo envían como tarea ahí en el grupo de Classroom. Cualquier duda, ya saben los canales de comunicación, compañeros, por ahí estamos a la orden. Por lo mientras, les mando un cordial saludo, pásenla bien y nos vemos en el siguiente video.